Hola oyentes de Radio Sefrat y bienvenidos nuevamente a esta sección, un Bacari suelto en las ondas, como siempre con Sergio Bacari desde Israel. ¿Qué tal, Sergio? Shalom, Jorge, con 71 años de vida ya. Bueno, empezaste el año 71. Najón. Como dicen en algunos países, vamos para 71. Seguro. Y mientras vamos para 71 es hora también de preguntarse de algunas cosas que hay en Israel y exactamente para qué sirve, porque todo el mundo sabe que Israel tiene un jefe de gobierno que tiene el cargo de primer ministro, a semejanza de lo que hay, por ejemplo, en el Reino Unido, en Inglaterra, pero en Inglaterra tienen una reina y en Israel de momento todavía no han vuelto los reyes, así que inventaron una cosa que llaman presidente, ¿no? Un jefe de Estado. Sí, ¿Para qué sirve un jefe de Estado en Israel? Primero vamos a aclarar de que si ya nombraste al primer ministro, no muy lejos de la residencia del primer ministro en Jerusalén, está ubicada la casa presidencial, a 550 metros o si querés 7 minutos caminando por las calles Anasí, Jabotinsky y Balfour, es lo que separa ambas residencias. Es tan cerca la distancia entre ambas casas, pero tan lejana la función de cada una de esas casas, hasta abismal, yo diría, Jorge. La casa presidencial debe brindar estabilidad, estadidad, debe ser la casa de todos, el consenso, el símbolo de la sociedad israelí entera. En cambio, la casa de Balfour, la de Netanyahu, la del primer ministro en estos momentos, debe ocuparse del trabajo diario, político y sucio, como entre comillas, ¿no? de los asuntos del Estado, digamos. Y bueno, es así como alguien decidió de que en el Estado de Israel tengamos también un símbolo, o entre comillas, un rey, al que lo llamamos presidente. Para postularse a ser presidente basta ser mayor de edad y recibir la aprobación de 10 parlamentarios. Eso es todo lo que uno necesita para poder postularse. Para ser elegido, debe recibir la aprobación de 61 parlamentarios, es decir, la mitad más uno. Se hace en votaciones secretas cada 7 años hoy. En el pasado era cada 5 años y un presidente poder ser reelecto, pero creo que desde de los fines del 90, el mandato son de 7 años y uno no puede volver a ser reelecto. Y bueno, como tú dijiste, el presidente de Israel es muy poco conocido en el mundo, pero en Israel es muy, muy, muy querido. Y basta con ver la última semana que tuvimos de festejos o de recordatorios para saber la función que el presidente cumplió. Yo, por darte un ejemplo, que soy una persona común y corriente, tuve la suerte de conocer personalmente a los últimos 6 de los 10 presidentes que tuvimos en los últimos 69 años. El primero de todos los presidentes fue elegido recién un año después de la declaración de la independencia de Israel en el 48, o sea que el primer presidente se eligió en el 49, y desde ahí tuvimos solamente 10 presidentes contando el actual. El primer presidente se llamaba Chaim Weizmann y fue el padre de la ciencia y de la investigación en aquel nuevo Estado sionista. Fíjate que los primeros presidentes que voy a nombrar son todas personas científicas que vienen de ese campo y no tienen nada que ver con la política o con cosas así. La casa de este primer presidente Weizmann y su despacho aún están intactos dentro del Instituto Weizmann de Ciencia en Rehovot. Incluso su vehículo está estacionado fuera de la casa y cualquiera que va a pasear de paseo lo puede ver, es un paseo hermoso para hacer. Este presidente Weizmann falleció en el año 1952, antes de terminar su mandato de 5 años, como te había dicho. Y lo que pasó en esa época fue que Ben Gurión le propuso a otro científico judío y sionista muy destacado en la ciencia mundial llamado Albert Einstein. Y le propuso para ser el próximo presidente de Israel, pero Einstein se negó diplomáticamente, explicando que el cargo era un adorno y que él prefería seguir viviendo su vida sin saco ni corbata y de la ciencia, haciendo ciencia e investigación. Pero esto es un dato muy curioso que para la historia de Israel es un honor incluso de que haya sido postulado el genio Einstein en nuestro país. Al negarse Albert Einstein, quien fue elegido fue Yitzhak Ben Tzvi,
que luego fue reelegido otras 2 veces, hasta que en el año 1963 falleció como el presidente anterior, también siendo presidente. A pesar de todos esos años, este presidente Ben-Zvi no dejó algo para la historia y es recordado porque estuvo en los billetes de dinero hasta el año pasado. Eso sí, como investigador y arqueólogo, fue uno de los más destacados que hemos tenido en Israel. Y después vino otro presidente, el tercero, Zalman Shazar, que también fue reelegido y también se trataba de una persona científica. Muchos lo catalogarán a este presidente como una caricatura, porque era una persona que daba risa, por decir así. No tenía mucha presencia o mucha autoridad. Y incluso se llegó a decir que era un juguete para otros, pero muchos también lo recuerdan como el primer presidente que hizo visitas al exterior, o la forma que recibió al Papa Pablo VI cuando vino a visitar Israel en el año 1964. Además es recordado por promover la investigación y el estudio de la Biblia para todos los sectores del país. Esa es la herencia que ese presidente nos dejó. Después vino un cuarto presidente que se llamado Yosef Katzir, que también vino de la ciencia y de la educación, otro científico. Y él es recordado por tomar responsabilidad en la guerra de Yom Kippur, cuando dijo, somos todos culpables, a pesar de que él no había tenido ninguna culpa. Y además fue el primero que recibió el presidente de Egipto, Sadat, en noviembre del año en 1977, en la famosa e histórica visita de Anwar Sadat a Israel. Cuando terminó de ser presidente, Katzir volvió a su trabajo en biotecnología y le dio paso al quinto presidente, a quien tuve la suerte de conocer personalmente. Se llamaba Itzhak Nabon, falleció hace 3 años más o menos, y él era amigo íntimo, no íntimo, era un amigo de mis suegros. Se habían criado juntos más que nada con mi suegro en Jerusalén, y más de una vez tuve la suerte de participar en encuentros íntimos con esta notable personalidad. Quizás es uno de los más famosos que tuvimos. Itzhak Nabon tiene orígenes de España orientales, aunque nació en Israel. Sus 5 años como presidente serán recordados, todo esto es según mi opinión, ¿ok, Jorge? Por el trabajo de su esposa Ofiga, que trabajaba para los derechos humanos del niño. Además, se ha recordado Itzhak Nabon porque entró a la casa presidencial con hijos chiquititos, algo así como Obama, que cuando entró a su presidencia en Estados Unidos también llegó chicos chiquitos. Y además por el discurso de 40 minutos en Egipto, que lo redactó todo, lo dijo todo en el idioma árabe. Itzhak Nabon, si bien había nacido acá en Palestina, en Jerusalén, sabía árabe a la perfección y era su forma de comunicarse con las minorías árabes del país y con los países vecinos también. Los políticos de Israel hicieron uso de su sabiduría para también entablar diálogos con los países vecinos. Y además, sí. No, digo que era el primer no científico, era un político. Exactamente, me olvidé de decir eso, tienes razón. Él había venido de la política y no tenía nada que ver con la ciencia, es verdad. Otra de las cosas que él se destacó, que también tiene algo que ver con la política, quizás por lo que venía, él había amenazado de renunciar al cargo si no se levantaba en esa época una comisión para evaluar lo que había pasado en la masacre de Sabra y Shatila, que había sido algo que murieron muchas personas en el Líbano y que fuimos acusados nosotros, y hasta que no se levantó la comisión, él no paró. Y hasta que no hubieron las conclusiones de esa comisión, él tomó además parte activa. Terminó la cadencia de Nabon y vino Jaime Herzog. Jaime Herzog es el padre del actual líder de la oposición de la Knesset, y tuve la suerte y el honor de haber recibido un premio en sus manos en la Knesset de Israel por un trabajo voluntario que había hecho apenas llegué al país. Herzog fue un presidente discutido, principalmente por haber intentado influenciar en la política interna y ayudar, entre comillas, a Pérez a que forme gobierno en tiempos de caos político y económico. Había empate en las elecciones entre Pérez y Shamir, y hubo todo un targuil, ¿cómo se dice? Un ejercicio.
Sí, un ejercicio no muy derecho que hubo en la Knesset, y él volcó su balanza para Pérez, que no tenía posibilidades. Fue como que hizo algo político. Además, Herzog es recordado porque fue quien le dio indulto, le dio indulto, se dice, indultó Indultó, sí. a agentes culpables de haber matado árabes sin razón. La famosa, para allá, el famoso capítulo del Autobús 300, que judíos fueron asesinados y se tomaron a los terroristas vivos y se los mató mucho después de haber sido, que los capturaron. Y además va a ser recordado por haber sido el primer presidente en pisar a Alemania, que también es algo que hasta ese momento era un tabú para todo político presidente, y él fue el primero en pisar a Alemania luego del Holocausto. Terminó la cadencia de Herzog y empezó la de Ezer Weizmann. Ezer Weizmann fue el séptimo presidente y sobrino del primer presidente, Chaim Weizmann. Él tuvo 3 encuentros, con él yo tuve 3 encuentros en su casa presidencial, toda por asuntos de trabajo. Ezer, como nosotros le decíamos Ezer, fue el presidente más colorido y discutido hasta esos años, y es recordado más que nada por las barbaridades que dijo en contra de las mujeres, los mizrahim, los orientales, y los homosexuales. Además fue el primero en renunciar al cargo por haber sido acusado de recibir dinero años antes para una campaña política. A Ezer Weizmann lo reemplazó Moshe Katsav, que fue el primero, entre comillas, oriental, digamos, de origen oriental, porque Yitzhak Nabon era considerado medio-medio. A Moshe Katsav yo había trabajado junto con él, en conjunto, digamos, cuando él era ministro de Bienestar Social y yo trabajaba en educación diferencial. Y además nos tocó una anécdota íntima, que nos tocó compartir una habitación en el Hospital Kaplan de Rehovot, mientras mi hijo y su padre estaban internados. Y me acuerdo que compartimos por lo menos 2 noches juntos, cuando él ya era político reconocido. Katsav renunció de la presidencia por haber sido acusado de abuso sexual y de violación. Al fin del juicio resultó culpable y estuvo preso hasta hace pocos meses. Luego de esos 2 presidentes, los peores que hemos tenido, según mi opinión, subió el noveno y el mejor de todos, también para mi opinión, que se llamaba Shimon Peres, que también falleció hace 2 años. Shimon Peres, para mi opinión, fue quien hizo el papel de presidente mucho mejor de lo esperado y se lo, digamos que empezó con el pie izquierdo el cargo, pero se llevó el amor y el reconocimiento de todo un país, e incluso yo creo, me animo a decir, de todo el mundo. Personalmente lo conocí a Pérez cuando él estaba en el partido político Abodá, después del asesinato de Rabin, para quien yo trabajaba. Todos pasamos a ayudarlo a él, y más de una vez nos recibió a los jóvenes activistas del partido de Abodá en su despacho de Tel Aviv. Y bueno, hasta que llegamos al actual presidente, que se llama Rubén Rivlin, y supongo que tú y en tu país lo conocen muy bien, tanto él como su esposa, quienes visitaron España hace un par de meses, en una visita histórica también para Israel. Si quieres contar en una oración sobre su visita. No, que fue una visita muy buena, fue muy bien recibido, le dieron las llaves de la ciudad de Madrid y en general su recepción fue impecable. Pero también Pérez había estado anteriormente de visita en España e inauguró lo que aquí se llama el Centro Sefarad de Israel, o sea que no era el primer presidente israelí que vino. Y también España estaba vinculado a Isaac Nabón porque, aparte de hablar árabe durante 40 minutos en Egipto, hablaba un castellano perfecto. Él había sido embajador incluso en Argentina, y fue el que, porque aquí lo entrevistamos en Radio Sefarad en algunas ocasiones cuando cumplió 90 años, etcétera. Él fue el que le ayudó a Ben Gurión a aprender a leer en castellano el libro de Simón Dubnov sobre la historia judía y aprender un poco de castellano. En esa época no había telenovelas para aprender castellano. No sabía nada de todo lo que me dices. Yo pensaba que la visita de Rivlin había sido histórica por ser la primera después de la Inquisición. Algo así había leído yo, pero bueno que lo aclarás, tú también.
Y si hablamos de Rivlin, Rivlin es una personalidad de hoy, muy querida por casi todo el país, aunque, aunque toda su vida él declaró, sus ideas políticas fueron siempre de izquierda, de derecha radical incluso, pero cuando llegó al puesto de presidente, como que se sacó el sombrero ese y pasó a ser el presidente de todos. Y yo, que pertenezco a otra ideología y no a la derecha radical, por supuesto, lo admiro, lo aprecio y hasta podría decir que lo amo. De solo haberlo visto esta semana durante los actos de los días del recuerdo del Holocausto o por los soldados caídos, ni que hablar durante los festejos del Día de Independencia, es un ídolo, quizás como el rey para ustedes, por lo menos para los que viven en Madrid, no en Barcelona. Para dar una idea de lo que fue, te cuento que unos días antes, creo que hablábamos del tema en este programa, hablamos sobre que fue a cantar con 12.000 personas y el día ese que entró a cantar con esas 12.000 personas, que yo estaba presente, fue ovacionado por cada uno de los que estábamos ahí presentes. Yo creo que de haber venido ese día una personalidad política, hubiera habido la mitad de participantes. Rivlin visitó durante Yom Ha'atzmaut, el día de la Independencia, una base militar e hizo un video con los soldados de Miluim, los soldados de reserva. Participó de la entrega de los premios Israel a las 17 personas que fueron elegidas, y además con la ceremonia de los soldados sobresalientes en su casa, que son 120 soldados sobresalientes del año, que es un acto tradicional que siempre se realiza en su casa. El presidente de Israel, una de las autoridades o de las responsabilidades que tiene o de las cosas que puede hacer es indultar, como dijimos antes, a presos. Y estuvo activo para indultar este presidente Rivlin a un cantor famoso, Kobi Pérez, y a un ministro de Turismo, Stas Miseshnikov, para sacarlos de la cárcel. Y si hablamos de indulto, este presidente se negó a indultar también a sus muy buenos amigos que estaban en la cárcel, pertenecen a su partido político, estaban en la cárcel cuando él entró en su cargo. Me refiero al primer ministro Ehud Olmert y al presidente que nombramos antes, Katzab. Él se negó a darles el indulto a pesar de que se trataba de amigos de él. Tampoco indultó al famoso soldado Eleor Azaria, quien aún sigue cumpliendo su condena, y él podría darle el indulto. Para terminar, Jorge, y no dejar olvidada ninguna de las autoridades, recuerdo que el presidente de Israel es quien determina quién tiene derecho a intentar formar gobierno, es quien forma parte de la comisión que aprueba los diplomáticos de Israel que enviamos al exterior, es además quien recibe, por supuesto, personalidades diplomáticas, y es quien nombra al presidente del Banco de Israel. Y como te dije antes, está presente en muchos de los actos dentro del país y fuera de él como un símbolo nacional. Por lo general, el presupuesto que tiene la Casa Presidencial es gigante, y también su esposa recibe lo suyo para fomentar actividades sociales a nivel nacional, aunque la última destacada fue recién la de Ezer Weizmann y no la de Pérez o la de este presidente actual o la de Katzab. Uh-huh. Bueno, quiero traer también una anécdota mía, porque yo no conocí tantos presidentes como tú, pero sí puedo decir de que cuando estuve hace 3 años en una cumbre de periodistas judíos en Jerusalén, justo se estaba produciendo el cambio, ya Shimon Peres iba a dejar la presidencia, ya había sido electo Reuven Rivlin, por lo tanto tuvimos la oportunidad de encontrarnos con los dos, con el saliente Shimon Peres y con Reuven Rivlin, así que ya a Rivlin ya lo he visto 2 veces. Yo también me apunto algo en mi biografía. Sí. Y como siempre, vamos a terminar con un mensaje final, ¿no? Sí, mira, no es casualidad que tú o yo, que somos simples ciudadanos, y tú, que vives en el exterior, yo hablo de mí, no es casualidad de que yo haya conocido en persona a todos los presidentes de Israel mientras presidían, mientras yo estoy en Israel, más otros 2 anteriores a mi aliyá, de que hice aliyá. Una de las razones es porque el país es aún chiquito y todos nos conocemos. Otra razón es porque tengo la suerte que mis suegros fueron compañeros de aula, de Navon y de Rivlin. De Navon fue mi suegro y de Rivlin mi suegra, nacieron en el mismo año.
Pero la principal razón es porque los presidentes de Israel son muy queridos y están siempre atentos a las personas simples como yo. Ya sea abriendo su sukkah, su cabaña en la fiesta de Sukkot y albergando a quien quiera visitarla. Yo personalmente visité la sukkah de Pérez, la de Katzavi y la de Rivlin, y los vi ahí, me senté, me dieron la mano, me ofrecieron de tomar, de beber. O ya sea visitando lugares e instituciones que ellos hacen a diario del país, o siendo el portavoz de una de las necesidades más importantes dentro de la población que tenemos en Israel, la necesidad de estar unidos, no pelearnos entre nosotros y de unir entre diferentes minorías. Ujú. Últimamente hay mucho debate político y mucha desunión dentro del pueblo, hay que reconocer. Rivlin está haciendo un papel fundamental tratando de escuchar a todos e intentando cerrar brechas o grietas dentro de las diferentes minorías. Tanto el actual como el presidente anterior, Pérez, son queridos, respetados y admirados por la gran mayoría de los ciudadanos, ya sean judíos, árabes, beduinos, drusos o cristianos. Rivlin es la prueba que muchas veces se puede ser líder, político y también querido al mismo tiempo. Esas tres cosas solucionarían muchos problemas en nuestra sociedad. Pero por ahora, el presidente actual es solo un símbolo. Ujú. Bueno, yo con este discurso final que nos has dado, yo ya te estoy proponiendo como recambio a Rivlin y como primer presidente de origen latinoamericano que tendría Israel, ¿eh? O sea que donde hay que poner la candidatura, ponemos a Bakari para el próximo presidente, el 11º de Israel. Desde aquí vamos a hacer una campaña en Radio Sefarad. Un Bakari suelto en las ondas y que nos reciba en la casa presidencial en Jerusalén. Muchas gracias, Sergio. Realmente un gusto hablar contigo y seguimos festejando Yom Ha'atzmaut porque ya hemos dejado atrás el calendario hebreo, pero seguimos festejando hasta el 14 de mayo del calendario gregoriano. Así que seguiremos recordando cosas de Israel junto contigo. Chao. Shalom, Jorge, shalom.